Buenos días a todos. Esta mañana solamente quiero contaros una historia. Nada más. Una historia que viene, lógicamente, en los Evangelios y que tiene que ver con lo que hemos estado viendo estas semanas de diferentes encuentros de personas con Jesús. Eran apenas 1.800 hombres en todo un imperio que se extendía desde el Canal de la Mancha hasta el desierto de Arabia en aquellos momentos. Pero de ellos, de esos apenas 1.800, dependía la eficacia del ejército más poderoso de la antigüedad. A diferencia de los cargos y de los oficiales superiores, que estaban reservados a los hijos de las familias más ilustres de Roma, los ciudadanos que se alistaban en las legiones romanas lograban ascender solo a base de sus méritos personales y su supervivencia en el campo de batalla. Solo los más esforzados y capaces de todos ellos llegaban al cargo de centurión romano, verdadera columna vertebral de las legiones. Las legiones romanas no solo aseguraban el dominio militar de los territorios conquistados, como en aquel momento lo era la tierra de Israel, sino que ejercían, las propias legiones, labores de construcción, las calzadas, por ejemplo, que todavía por aquí podemos pisar, labores de administración, de supervisión de los impuestos, de diplomacia e incluso de espionaje. Nada de lo que ocurriera en la zona en la que estaba asentada un destacamento de la legión, nada podía escapar a los ojos de un centurión romano, so pena de sufrir las consecuencias por su incompetencia. La vida alrededor de un campamento romano era mucho más normal y variada de lo que nos podríamos imaginar. Baste recordar que de esos campamentos nacieron o crecieron ciudades como algunas que tenemos en nuestra comunidad, como León, Astorga, Mérida, más al sur, Segovia. Los campamentos podían instalarse en una zona ya habitada o en una zona nueva y, claro, atraían artesanos, comerciantes y también otros oficios menos respetables. Los soldados no siempre estaban solos, podían llevar o formar allí sus propias familias. En los que tenían ya cierto nivel, podían tener sus esclavos domésticos que atendían, que cuidaban, que limpiaban la armadura, que preparaban las cosas para servir a aquellos que no eran simplemente soldados rasos. No pocos llegaban a establecerse después en esa misma región y tras como mínimo 25 años de servicio, aquella 1002 años que hubo en España no es nada comparada con eso, 25 años de servicio, podían llegar a retirarse en una situación bastante acomodada en la zona. Su oficio, el oficio de centurión, no dejaba mucho lugar a los escrúpulos. Eran los oficiales o suboficiales de una fuerza de ocupación extranjera que debían asegurarse de que su autoridad se impusiera y se respetase a cualquier precio. Tanto Judea como Galilea eran lugares especialmente conflictivos. Y aunque hubiese reyes locales, como los diferentes Herodes que conocemos en la Biblia, o bajo la administración directa de un prefecto, como el caso de Poncio Pilato en Judea, los centuriones romanos eran una parte esencial de la autoridad y la administración romana en esos territorios. Pero tampoco podían olvidar sus obligaciones religiosas, puesto que ellos también tenían que ocuparse de la adoración de aquellos dioses que, según creían, eran los que aseguraban la supremacía y las victorias militares de Roma. Y es que la necesidad de creer es algo propio de la naturaleza humana, siempre, en cualquier cosa, no importa tu ocupación o tu condición social. Corría el año 16 o 17 de Tiberio César, que sería el 27, el 28 de la era cristiana, cuando empezaron a suceder cosas sorprendentes en torno al mar de Galilea o lago Genesaret. Un nuevo profeta
estaba recorriendo desde hacía varios meses esas zonas, los pueblos de alrededor, pueblos, territorios asignados a alguna de las legiones, enseñando, predicando y sanando a muchos. Incluso multitudes se agolparon en un monte donde este maestro les compartió sus enseñanzas. Por supuesto, había otros que empezaban a contradecir lo que él decía. Y en esa zona, en esos pueblos, se estaba empezando a crear un ambiente un tanto enrarecido. No pasó desapercibido para uno de esos centuriones romanos asentados en Capernaum lo que estaba ocurriendo, puesto que él era de quien dependía el buen orden y administración de esa región. Y a oídos de un centurión llegaron las noticias y oyó hablar de Jesús, nos dice el Evangelio. Pero es que muchas otras cosas extrañas estaban ocurriendo precisamente en pueblos como Capernaum y alrededores. Rudos marineros de algunas familias bien conocidas en la zona estaban dejando su oficio para dedicarse a seguir a este predicador. Circulaban rumores de paralíticos que se habían puesto en pie, de endemoniados que habían sido liberados, de multitudes entusiasmadas e incluso de un colaborador de los romanos, un recaudador de impuestos, que lo había dejado todo para seguir a ese tal Jesús. Sí, había un centurión que estaba realmente interesado en lo que escuchaba de ese Jesús. Más aún, cuando alguien de su entorno, de su propia casa, cayó en una situación de enfermedad tal que parecía abocado a la muerte. Uno de sus siervos domésticos, quizás nacido en su propia casa, alguien querido para él, alguien apreciado en la familia. Pero claro, ¿cómo podría acercarse él, un centurión pagano, invasor? ¿Cómo podría él acercarse al maestro de Nazaret? ¿Cómo sería digno de alcanzar el favor de alguien así? ¿Quién podría serlo en realidad? Sabemos que no todos los centuriones o los soldados eran unos bravucones y pendencieros insensibles. No pocos se sintieron atraídos por las fes que encontraron en los lugares donde dominaron o donde se instalaron. Y sabemos que hubo más de uno que se sintió atraído por el judaísmo. ¿Sería por la insatisfacción de unos sacrificios sanguinarios? ¿Por la inmoralidad depravada de su sociedad? ¿O por darse cuenta de que mantenía unas creencias absurdas? ¿Qué es lo que les hacía que se alejasen de todo ello? No lo sabemos. Pero es que en el interior de todo el ser humano se puede encontrar esa sed y esa necesidad que solo el Dios verdadero puede saciar. Aunque fueras centurión, esclavo, gobernante, trabajador, estudiante, hombre, mujer, no importa. Nada puede sustituir al encuentro personal con el Señor de la vida. Ese centurión anónimo del que nos habla el Evangelio era conocido y respetado por los responsables de la comunidad judía de Capernaum. De hecho, él mismo había expresado su respeto hacia las creencias y hacia la comunidad en la que él estaba, financiando la construcción de una sinagoga. Una sinagoga como la que tenéis ahí. Esos son los restos de la sinagoga de Capernaum. La parte superior, sinagoga del siglo IV. Pero la parte inferior, creo que se ve ese color un poquito más oscuro ahí, ¿verdad? Está datada como posible sinagoga del siglo I, es decir, sinagoga contemporánea al tiempo de Jesús. Bien podría ser esa u otra, la sinagoga que el centurión del Evangelio ayudó a sufragar como una manera de mostrar su respeto a la fe judía. No era un caso único de alguien que se acercase y que, viniendo del paganismo y siendo parte de las legiones romanas, se acercaba a la fe bíblica. Por ejemplo, Cornelio, el centurión, que también buscó la intermediación de otras personas para acercarse a Pedro en su momento. El centurión del Evangelio también buscó a personas que le acercasen a Jesús. Aquí la narración bíblica en Mateo nos habla de un encuentro directo. Lucas lo amplía un poco más y nos dice que en realidad se encontró con Jesús, sí, pero a través de la intermediación
tanto de ancianos de la comunidad judía como de amigos que se acercaron a Jesús. Pero el resultado era el mismo, un encuentro de fe con Jesús. Así que los representantes de la comunidad judía se acercan a Jesús, pero ¿lo harían entusiasmados de esa oportunidad? ¿O a regañadientes porque no querían enfrentarse con ese centurión tan apreciado? Al fin y al cabo, sabemos que había su controversia entre Jesús y los ancianos de la sinagoga y los maestros de los judíos. Pero es curioso que el Evangelio nos dice que incluso esos que se acercaron a hablar con Jesús tenían algún tipo de fe y confianza en lo que el Maestro podía hacer. Ellos, nos dice Lucas, se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno, el centurión es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Pero no, el centurión no se consideraba digno del favor de Jesús. ¿Cómo podía serlo? Si tenía las manos manchadas de sangre, se ofrecía diariamente sacrificios a dioses paganos, si era un agente del imperio opresor. Sabía que ninguna de sus buenas obras le hacía digno de que Jesús entrase a su casa. Quizás era un soldado que había escuchado lo que el Bautista le dijo a otros. Algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. No. El centurión no se consideraba digno de acercarse a Jesús. ¿Y quién de nosotros lo es? Pero tenía fe en que Jesús podía cambiarlo todo. Así que Jesús aceptó esa invitación y se apresuraba a acercarse a la casa de este hombre, cuando el centurión, quizás horrorizado de pensar que pudiese manchar la reputación del maestro entrando en la casa de un pagano, expresó el centurión una de las más extraordinarias confesiones de fe de toda la historia de la humanidad. Por cierto, una confesión de fe repetida miles, millones de veces en determinados ritos religiosos, aunque quizás repetida sin pensar demasiado en lo que significa. Tan extraordinario fue lo que dijo el centurión, que el propio Jesús, el Señor, el Creador, el Dios omnisciente, se quedó asombrado. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y es que, aunque hay algunos cuyas teologías les impidan reconocerlo, el Creador tiene una relación mucho más dinámica, respetuosa y libre con sus criaturas de lo que muchos predeterminan. En el Evangelio vemos que a Jesús le maravillan tanto la fe como la incredulidad. Y por eso su invitación es tan auténtica y urgente para cada uno de nosotros. No importa quién seas, tu trayectoria, tu origen, tu pasado ni tu presente. Él se acerca primero para ir a tu casa. Pero ¿qué fue lo que dijo el centurión que asombró de tal manera al maestro? Algo que además dijo con una naturalidad pasmosa, pragmática, como propio de un soldado acostumbrado a las órdenes directas y sin ambigüedades. El centurión sabía muy bien lo que significaba la autoridad. Llevaba toda su vida dando y recibiendo órdenes. Y éstas se cumplen. Esa es la esencia de la verdadera autoridad. Y en el ejército, antes y ahora, no van a la batalla con encuestas de opinión y sugerencias de actuación. La palabra se ejecuta y punto. Por eso la fe del soldado, del centurión, era aún más sorprendente. Porque reconoce en el maestro la capacidad directa e incontestable de ordenar sobre la vida y la muerte, sobre la enfermedad y la salud, sin rituales, sin intermediarios. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y la palabra encarnada habló sanidad para el criado, como para toda la humanidad. Porque para eso había venido, para sanar con su vida a cuantos, como el centurión,
creyesen esa palabra. Al instante, el encuentro con Jesús nos hace dignos de entrar en su reino, porque no importa quién seas ni de dónde vengas, sino a quién te diriges, a Jesús. Esta historia del centurión termina aquí. No sabemos más de él, su nombre, lo que hizo, lo que ocurrió después. Pero su aparición fugaz le hace resplandecer aún más. Esa fe del centurión es la columna vertebral del reino de Dios que se extiende más allá de los límites de cualquier imperio humano y que promete la verdadera paz y prosperidad eterna para cuantos quieren entrar en él. Porque el encuentro con Jesús, como con el centurión, como con tantos otros, nos pone en una encrucijada. Decidir dónde está la verdadera autoridad de nuestras vidas para entregarnos a Él y dejar que Él sea el verdadero Señor. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete y como creíste te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Vamos a cantar una canción que nos habla de esa autoridad a la cual podemos someternos para recibir la vida y la paz que solo Dios puede dar. Se llama Sobre todo. Sobre toda autoridad, sobre todo el mundo natural, sobre toda la ciencia y sociedad. Tú eres antes de nuestro existir. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz su vida entregó, en soledad, dolor y humillación, cargaste con la culpa de la humanidad. Y estando allí, pensaste en mí por amor. En la cruz su vida entregó, en soledad, dolor y humillación, cargaste con la culpa de la humanidad. Y estando allí, pensaste en mí
está